Presa Hoover. La presa Hoover, Hoover Dam, en inglés, es una presa de hormigón de arco gravedad, ubicada en el curso del río Colorado, en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada, EU. Está situada a 48 kilómetros al sureste de Las Vegas. Inicialmente se llamó Presa de Boulder, pero finalmente recibió el nombre de Presa Hoover, en honor de Herbert Hoover, que jugó un papel fundamental en su construcción, primero como secretario de Comercio y después como presidente de Estados Unidos. Se construyó durante la época de la Gran Depresión, entre 1931 y 1936, completándose 2 años antes de lo previsto. Está gestionada por el Bureau of Reclamation del Departamento de Interior. Desde 1981 figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El lago creado aguas arriba recibe el nombre de Lago Mead, en honor de Howard Mead, ingeniero que previó la necesidad de la presa. Historia. Antes de la construcción de la presa, la cuenca del río del Colorado se desbordaba cuando se derretía la nieve de las montañas rocosas. Estas inundaciones ponían en peligro a las comunidades agrícolas río abajo. Además de la esencial prevención de inundaciones, una presa haría posible la extensión de la agricultura de regadío en la zona seca. Esto también proporcionaría un suministro constante de agua para Los Ángeles y otras comunidades de California del Sur. Uno de los óbices principales para el proyecto era la asignación equitativa de las aguas del río Colorado. Varios de los estados de la cuenca del río Colorado temieron que California, con sus enormes recursos financieros y su gran necesidad del agua, fuera el principal beneficiario. Era claro que sin algún tipo de un acuerdo sobre la distribución del agua, el proyecto no podía prosperar. La construcción. Los trabajos preliminares para aislar y proteger la obra de las inundaciones se construyeron 2 ataguías. La construcción de la ataguía superior comenzó en septiembre de 1932, cuando el río aún no había sido desviado. Un dique temporal en forma de herradura protegió la ataguía sobre el lado de Nevada del río. Después de completar los túneles del lado de Arizona y de desviar el río, el trabajo adquirió un ritmo mucho más rápido. Una vez que las ataguías fueron completadas y drenada la zona de trabajo, comenzó la excavación para la cimentación de la presa. Para apoyar la presa sobre roca sólida, era necesario quitar todo el material flojo hasta que la roca sólida fuera alcanzada. El trabajo sobre las excavaciones de cimentación fue completado en junio de 1933. Durante las excavaciones para la cimentación fueron retirados aproximadamente 150.000 metros cúbicos de material. El desvío del río. Para desviar el flujo del río alrededor de la obra de construcción, se construyeron 4 túneles de derivación por las paredes del cañón, 2 sobre el lado de Nevada y 2 sobre el lado de Arizona. Estos túneles tenían 17 metros de diámetro. Su longitud combinada era de casi 4.880 metros. Se comenzó a tunelar en las entradas inferiores de los túneles de Nevada en mayo de 1931. Un poco después, el trabajo comenzó sobre 2 túneles similares en la pared del cañón de Arizona. En marzo de 1932 comenzó el trabajo en el revestimiento de los túneles con hormigón. El revestimiento de hormigón es de casi 1 metro de espesor, reduciendo el diámetro de túnel terminado a 15 metros. El saneado de la roca. Antes de que la construcción pudiera comenzar, la roca floja tuvo que ser quitada de las paredes del cañón. Los hombres encargados del trabajo debían bajar las paredes de cañón amarrados a cuerdas y trabajaban con martillos neumáticos y dinamita para quitar la roca floja. El vertido del hormigón. El primer vertido de hormigón se realizó en la presa el 6 de junio de 1933. Ninguna estructura de la magnitud de la presa Hoover había sido construida antes. Muchos de los procedimientos usados en la construcción de la presa nunca habían sido probados. Uno de los problemas que afrontaron los diseñadores era la retracción del hormigón en la presa. Más que como un bloque único de hormigón, la presa fue construida como una serie de ménsulas trapezoidales para permitir disipar el enorme calor producido por el curado del hormigón. Los ingenieros calcularon que si la presa fuera construida en un solo bloque, el hormigón habría necesitado 125 años para enfriarse a temperatura ambiente. Las tensiones resultantes habrían agrietado la presa y ésta se habría destruido.
No era suficiente colocar pequeñas cantidades de hormigón en columnas individuales. Para acelerar la refrigeración de hormigón de modo que la siguiente capa pudiera ser vertida, se insertaron tubos de acero de 1 pulgada. Cuando se vertía el hormigón, el agua del río circulaba por estos tubos. Una vez que el hormigón había recibido una primera refrigeración inicial, enfriaban el agua en una planta de refrigeración sobre la ataguía inferior y la encauzaban de nuevo por los tubos para terminar la refrigeración. Cuando cada bloque se había enfriado adecuadamente, los tubos se cortaban y se les inyectaba lechada a presión. Estilo arquitectónico. Los proyectos iniciales para la fachada terminada tanto de la presa como de la central eléctrica consistieron en una pared simple, sin adorno de hormigón, coronada con una balaustrada de inspiración gótica, y una central eléctrica que parecía un depósito industrial. Este diseño inicial fue criticado por muchos por ser demasiado simple para un proyecto de tal escala. El arquitecto Gordon B. Kaufman fue contratado para diseñar el exterior. Kaufman aerodinamizó los edificios y aplicó un estilo de Art Deco elegante al proyecto con torrecillas esculpidas que se elevan sin costuras de la cara de presa y caras de reloj sobre el juego de torres de entrada para usos horarios de montaña y Océano Pacífico. La presa de Hoover hoy es considerada uno de los ejemplos más finos de Art Deco en todo el mundo. La presa y la central eléctrica son gestionadas por el Bureau of Reclamation del Departamento de Interior. La central eléctrica. La excavación para la central eléctrica se realizó junto con las necesarias para la cimentación de la presa y estribos. Las excavaciones para la estructura en forma de U localizada en la base río abajo de la presa se completaron a finales de 1933. Conjuntamente a estas labores, el primer vertido de hormigón fue realizado en noviembre de 1933. Los generadores en la central eléctrica de la presa comenzaron a transmitir la energía eléctrica del río Colorado a una distancia de 364 kilómetros a Los Ángeles, California el 26 de octubre de 1936. Unidades de generación adicionales fueron añadidas hasta 1961. El agua que fluye del lago Mead a la central eléctrica alcanza una velocidad de aproximadamente 135 kilómetros por hora cuando alcanza las turbinas. Los 17 generadores de turbina principales en esta central eléctrica generan un máximo de 2.074 megavatios de potencia hidroeléctrica. Todas las centrales hidroeléctricas generan una cantidad variable de energía que, según la demanda, varía a lo largo del día. De hecho, una gran ventaja de la energía hidroeléctrica es la capacidad de responder rápida y fácilmente a dicha variación de demanda. ¿Qué función tiene la presa Hoover? El motivo de su construcción fue controlar las inundaciones, evitando daños a las comunidades de la zona. El nombre pensado en un principio para la presa fue Boulder, pero finalmente se llamó Hoover, en honor al presidente Herbert Hoover de los Estados Unidos. ¿Cuántas personas trabajaron en la presa Hoover? Más de 7.000 personas trabajaron en conjunto en la presa, pero más de un centenar perdieron la vida en su construcción. ¿Qué tipo de presa es la presa Hoover? Esta es una presa de arco-gravedad de hormigón ubicada en el Black Canyon en el río Colorado, justo entre la frontera de los estados de Arizona y Nevada, Estados Unidos. ¿Cuándo se terminó la presa Hoover? 1936. Una de las presas realizadas en concreto más representativas dentro de la historia de la ingeniería es, sin lugar a dudas, la Hoover. Ubicada en el cauce del río Colorado, esta obra terminada en 1936, está a punto de contar con un espectacular puente que espera ser terminado en los próximos meses. ¿Quién creó la presa? Existen algunas controversias, ya que algunos datos señalan que la primer central hidroeléctrica se construyó en 1880 en Northumberland, Gran Bretaña. Sin embargo, la historia reconoce a Rogers como el pionero y precursor de las presas y centrales hidroeléctricas. ¿Cuánto pesa la presa Hoover? La presa está hecha de hormigón y fue construida a partir de 1930. Tiene una altura de 221 metros y su peso es de más de 6,6 millones de toneladas. Tiene la capacidad para soportar 5 millones de acres cúbicos de agua. Si te gustó el video, comenta y dale like, eso me ayuda mucho.